instantáneas de nuestra América. Imagen y sonido en la voz de los poetas y pensadores americanos. Un programa realizado por el grupo cultural La Grulla de Hermes. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos a nuestra audiencia. La Grulla abre sus alas en la radio para llevar un instante a sus oídos la voz de los poetas y pensadores americanos. Saludamos también a los amigos que nos acompañan en el programa de hoy: Juan Pablo Enríquez, Vita Osorio San Martín y Sebastián Moure como ausente presencia. Quien les habla, Pablo Correa Agudelo, los saluda. La instantánea de este programa es el escritor y cuentista Enrique Anderson Imbert. Hablaremos de su vida, de su obra. También hablaremos un poco sobre las características del microrrelato latinoamericano, pues Imbert, al igual que Luis Vidales, el escritor del que hablamos en el programa pasado, cultivaron y fueron pioneros en torno al microrrelato. Exista mala no me diga lebraco d'agua rinosca. Caminar y caminar. Enrique Anderson Imbert nace en Córdoba, Argentina, un 12 de febrero de 1910. Vivió parte de su infancia y juventud entre Buenos Aires y La Plata, estudiando en el Colegio Nacional de esa ciudad, y luego en la Universidad de Buenos Aires, a la que ingresó a los 18 años. Fue alumno del filólogo Pedro Enríquez Ureña y del filósofo Alejandro Korn, siendo decisivos estos hombres en la configuración del pensamiento y las ideas que posteriormente Imbert plasmaría en sus textos. En el año de 1930 comienza a enseñar en la Universidad Nacional del Cuyo y posteriormente hasta 1947 en la Universidad Nacional de Tucumán. Al mismo tiempo, era editor de la sección literaria del periódico socialista La Vanguardia de Buenos Aires. Destituido de su cátedra en Tucumán con el advenimiento del gobierno de Juan Domingo Perón. Este hecho lo hace emigrar a los Estados Unidos gracias a la obtención de una beca en la Universidad de Columbia. Ese mismo año comienza a enseñar en la Universidad de Michigan, donde permanecería hasta 1965. Durante toda su vida reivindicó la adhesión al Partido Socialista. Fue elegido miembro de la Academia Argentina de Letras en 1979. Ya retirado de la actividad docente, Enrique Anderson Imbert continúa con su pasión por la escritura, incursionando en los géneros más diversos. Todos los años regresa durante unos meses a Buenos Aires, donde fallece a finales del año 2000. En su lecho de muerte bosquejó un cuento corto, la historia de un violinista que, a punto de comenzar un concierto que definirá su carrera, descubre que ha olvidado la partitura. Escuchemos un primer cuento de El Imbert en la voz de Juan Pablo Enríquez. La fotografía. Jaime y Paula se casaron. Ya durante la luna de miel fue evidente que Paula se moría. Apenas unos pocos meses de vida le pronosticó el médico. Jaime, para conservar ese bello rostro, le pidió que se dejara fotografiar. Paula, que estaba plantando una semilla de girasol en una maceta, lo complació. Sentada con la maceta en la falda, sonreía y... ¡clic! Poco después la muerte. Entonces Jaime hizo ampliar la foto. La cara de Paula era bella como una flor. Le puso vidrio, marco y la colocó en la mesita de noche. Una mañana al despertarse vio que en la fotografía había aparecido una manchita. ¿Acaso de humedad? No prestó más atención. 3 días más tarde, ¿qué era eso? No una mancha que se superpusiese a la foto, sino un brote que dentro de la foto surgía de la maceta.
El sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando en los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de reproducir a la naturaleza, se reprodujera en la naturaleza. Cada mañana, al despertarse, observaba un cambio. Era que la planta fotografiada crecía, creció, hasta que al final un gran girasol cubrió la cara de Paula. Se me fue, tu amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando, amorcito quien te arrullará, pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Enrique rechazó siempre el realismo en sus textos, en cambio adoptó las fórmulas estéticas del idealismo, o sea que concibió a su conciencia como creadora del mundo, transgrediendo las leyes físico-naturales y las normas lógicas. Sus cuentos no reflejan la realidad exterior, sino la de su propia conciencia, y al hacerlo se pone a diferentes distancias de lo real. El primer paso con que se aleja de la realidad es el que de una literatura que presenta acontecimientos extraordinarios. El segundo paso es el de una literatura que suscita sentimientos de extrañeza y mediante el tercero rompe sus relaciones con lo real e inventa un mundo no regulado por las leyes de la naturaleza ni de la lógica. Estos elementos de sus cuentos, en los que se pone en cuestión la realidad y lo fantástico, es algo recurrente en la literatura latinoamericana que la crítica ha denominado como el boom Latinoamérica. Estos elementos suscitados con frecuencia en escritores como Borges, Cortázar, Arreola, Elena Garro, hacen surgir la necesidad de pensar y replantear las teorías que se han escrito en torno a la literatura fantástica, surgiendo así nuevas posturas teóricas en torno a esta literatura del siglo XX de nuestra América. Una de estas teóricas es Ana María Barrenechea, que clasifica estos cuentos en 3 tipologías. La primera, todo lo narrado entra en el orden de lo natural. La segunda, todo lo narrado entra en el orden de lo no natural. Y la tercera, hay una mezcla de los 2 órdenes. Analizaremos cómo se da en los cuentos de Imbert cada una de estas tipologías. Escuchemos pues otro cuento del escritor argentino. Las últimas miradas. El hombre mira a su alrededor, entra en el baño, se lava las manos, el jabón huele a violetas. Cuando ajusta la canilla, el agua sigue goteando, se seca. Coloca la toalla en el lado izquierdo del toallero, el derecho es el de su mujer. Cierra la puerta del baño para no oír el goteo. Otra vez en el dormitorio. Se pone una camisa limpia, es de puño francés. Hay que buscar los gemelos. La pared está empapelada con dibujos de pastorcitas y pastorcitos. Algunas parejas desaparecen debajo de un cuadro que reproduce Los amantes de Picasso, pero más allá, donde el marco de la puerta corta un costado del papel, muchos pastorcitos se quedan solos y sus compañeras. Pasa al estudio. Se detiene ante el escritorio. Cada uno de los cajones de ese mueble grande como un edificio es una casa donde viven cosas. Es una de esas cajas, las cuchillas de la tijera deben de seguir odiándoles como siempre. Con la mano acaricia el lomo de sus libros. Un escarabajo que cayó de espaldas sobre el estante agita desesperadamente sus patitas. Lo endereza con un lápiz. Son las 4 de la tarde. Pasa al vestíbulo. Las cortinas son rojas. En la parte donde les da el sol, el rojo se suaviza en un rosado. Ya a punto de llegar a la puerta de salida se da vuelta. Mira a 2 sillas enfrentadas que parecen estar discutiendo todavía. Sale, baja las escaleras, cuenta 15 escalones. ¿No eran 14?
Casi se vuelve para contarlos de nuevo, pero ya no tiene importancia. Nada tiene importancia. Se cruza a la acera de enfrente y antes de dirigirse hacia la comisaría, mira la ventana de su propio dormitorio. Allí dentro ha dejado a su mujer con un puñal clavado en el corazón. Que se me fue, tu amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando, amorcito quien te arrullará, pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Del primer elemento del que nos habla Ana María Barrenechea, haciendo la tipología de la literatura fantástica, habla de que todo lo narrado entra en el orden natural. Se parte de hechos comunes y corrientes, descritos de una manera muy detallada, incitando a la extrañeza, o que rompen con las normas que se espera de ellos, provocando en el relato una transgresión que amenaza con lanzarnos a lo desconocido. Lo otro, que no se nombra, pero queda agazapado y amenazante. En el cuento anterior, asistimos a ese tipo de narración en la que se describe con detalle sensorial todo el recorrido que el personaje realiza desde su cama al baño, pasando por el estudio y el vestíbulo, hasta salir a la calle. En apariencia, esa descripción no revela nada del desenlace del relato. En un principio pareciera una descripción corriente de una rutina humana, pero al final sobrecoge y hace relucir algunos detalles de la descripción que van preparando, o más bien van haciendo sentir una terrible, espantosa soledad. Ese fragmento en que describe la pared está empapelada con dibujos de pastorcitas y pastorcitos. Algunas parejas desaparecen debajo de un cuadro que reproduce Los amantes de Picasso, pero más allá, donde el marco de la puerta corta un costado del papel, muchos pastorcitos se quedan solos, sin sus compañeras. Sigamos adelante, escuchemos otro relato de Enrique Anderson Imbert. Vudú. Creyéndose abandonada por su hombre, Dianzola mandó llamar al brujo. Solo ella, que con su fama tenía embrujada toda la isla barbuda, pudo haber conseguido que el brujo dejara el bosque y caminara una legua para visitarla. Lo hizo pasar a la habitación y le explicó: hace meses que no veo a Bondó. El canalla ha de andar por otra isla con otra mujer. Quiero que muera. ¿Estás segura que anda lejos? Sí. ¿Y lo que quieres es matarlo desde aquí, por lejos que esté? Sí. Sacó el brujo un pedazo de cera, modeló un muñeco que representaba a Bondó y por el ojo le clavó un alfiler. Se oyó en la habitación un rugido de dolor. Era Bondó, a quien esa tarde habían soltado de la cárcel y acababa de entrar. Dio un paso, con las manos sobre el ojo reventado, y cayó muerto a los pies de Dianzola. Me dijiste que estaba lejos, protestó el brujo, y mascullando un insulto amargo como semilla, huyó del rancho. El camino, que a la ida se había estirado, ahora se acortaba. La luz que a la ida había sido del sol, ahora era de la luna. Los tambores que a la ida habían murmurado a su espalda, ahora le hablaban de frente, y la semilla de insulto que al salir del rancho se había puesto en la boca, ahora en el bosque era un árbol sonoro. Estúpida, más que estúpida, me aseguraste que Bondó estaba lejos y ahí nomás estaba. Para matarlo de tan cerca no necesitaba de mi poder. Cualquier negro te hubiese ayudado, estúpida. Me has hecho invocar el poder en vano. A lo mejor por tu culpa el poder se me ha estropeado y ya no me sirve más. Para probar si todavía le servía, apenas llegó a su choza, miró hacia atrás, una legua de noche, encendió la vela, modeló con cera una muñeca que representaba a Dianzola
y le clavó un alfiler en el ojo. Que no exista Mayeva, no me diga lebracuda guardinosca. Siguiendo el segundo elemento que nos expone Ana María Barrenechea, todo lo narrado entra en el orden de lo no natural. Un hecho irreal es descrito de tal manera que provoca un problema al confrontarse con la realidad real. Barrenechea afirma que muchas veces los elementos sobrenaturales se presentan de forma no sorprendente y no provocan escándalo en el ánimo de los personajes que participan en esas aventuras. Barrenechea enfatiza que lo fantástico no se produce por la vacilación, sino por la forma en que se presenta el hecho sobrenatural en el relato. Desde el título mismo del relato de Enrique Anderson Imbert, Vudú, vemos la inclusión del tema de lo fantástico religioso dentro de un contexto cotidiano. Los personajes que habitan el relato recurren a medios fantásticos e imaginarios, desde la hechicería del vudú como un hecho cotidiano, y al usarlos generan acciones que desembocan en fatalidades. Ahora escucharemos un nuevo relato de Enrique Anderson Imbert para ejemplificar el tercer elemento de Ana María Barrenechea. El crimen perfecto. Creí haber cometido el crimen perfecto. Perfecto el plan, perfecta su ejecución. Y para que nadie se encontrara el cadáver, lo escondí donde a nadie se le ocurriera buscarlo, en un cementerio. Yo sabía que el convento de Santa Eulalia estaba desierto desde hacía años y que ya no había monjitas que enterrasen a monjitas en su cementerio. Cementerio blanco, bonito, hasta alegre con sus cipreses y paraísos a orillas del río. Las lápidas, todas iguales y ordenadas como cantero de jardín alrededor de una hermosa imagen de Jesucristo, lucían como si las mismas muertas se encargasen de mantenerlas limpias. Mi error, olvidé que mi víctima había sido un furibundo ateo. Horrorizadas por el compañero de sepulcro que les acosté al lado, esa noche las muertas decidieron mudarse. Cruzaron a nado el río llevándose consigo las lápidas y arreglaron el cementerio en la otra orilla, con Jesucristo y todo. Al día siguiente, los viajeros que iban por lancha al pueblo de Fray Visco vieron a su derecha el cementerio que siempre habían visto a su izquierda. Por un instante se les confundieron las manos y creyeron que estaban navegando en dirección contraria, como si de Fray Visco, pero enseguida advirtieron que se trataba de una mudanza y dieron parte a las autoridades. Unos policías fueron a inspeccionar el sitio que antes ocupaba el cementerio y cavando donde la tierra parecía recién removida, sacaron el cadáver. Por eso, a la noche, las almas en pena de las monjitas volvieron muy aliviadas con el cementerio a cuestas. Y de investigación en investigación, bueno, el resto ya lo sabe usted, señor juez. Mira que te quiero. Que no exista Mayeva, no me diga lebracuda guardinosca. Por último, Barrenechea plantea que hay una mezcla de ambos órdenes. Este provoca un fuerte contraste y presenta la ruptura del orden habitual como la preocupación del relato. En el cuento anterior, vemos como la cotidianidad de un cementerio de un pueblo tranquilo se ve cambiada porque los muertos se mudan de cementerio. El hecho de sobresalto en el relato no son los muertos trasladándose, sino que por el traslado de la orientación de los habitantes del pueblo se trastocan y por ello el crimen es descubierto. Digamos que son múltiples las teorías que hablan del cuento, del microrrelato, de los cuentos fantásticos y de los cuentos fantásticos latinoamericanos. Acá tomamos una de esas teorías que se ajustan para indagar la obra de Enrique Anderson Imbert, la voz de la instantánea de este programa. Los oyentes ya podrán indagar más en la narrativa corta, en la teoría y en el escritor que hoy nos convoca. Mira que te quiero. Que no exista Mayeva, no me diga lebracuda guardinosca. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que el camino va, amorcito que perdió
contigo en el vendaval. Amor. Hasta aquí nuestro programa dedicado a Enrique Anderson Imbert, un programa realizado por el grupo cultural La Grulla de Hermes. Recuerden buscarnos en facebook.com/La Grulla de Hermes, en Twitter @Grulla de Hermes y nuestro blog lagrulladehermes.wordpress.com. Hoy nos acompañó en la realización Juan Pablo Enríquez, Sebastián Moure, presencia inmaterial, Vita Osorio San Martín, Andrés Amortegui y Leandro Henao Marín en los controles. Quien les habla, Pablo Correa y Agudelo. Recuerden que el vuelo de la grulla siempre es sereno. Escucharon Instantáneas de Nuestra América. El Grupo Cultural La Grulla de Hermes y la 11 Radio se despiden. Recuerden